En 1801, Toussaint Louverture, líder de la revolución haitiana, llegó a Santo Domingo y proclamó la abolición de la esclavitud en nombre de la República Francesa. Poco después, Napoleón envió un ejército que sometió toda la isla y gobernó durante unos meses. Los negros y mulatos de la parte occidental de la isla se alzaron nuevamente en contra de los franceses en octubre de 1802 y finalmente los derrotaron en noviembre de 1803. El 1 de enero de 1804, los vencedores declararon a Saint-Domingue como la República Independiente de Haití. Después de las derrotas a manos de los haitianos, una pequeña guarnición francesa permaneció en la parte oriental de la isla, zona donde la esclavitud fue restablecida y de la que muchos de los emigrantes colonos españoles habían emigrado. Los franceses gobernaron en la parte oriental de la isla hasta que fueron derrotados por los haitianos españoles en la batalla de Palo Hincado el 7 de noviembre de 1808, hecho que les obligó a concretar la rendición definitiva de Santo Domingo. No obstante, las autoridades españolas mostraron poco interés en su colonia restaurada, por lo que este periodo de la historia se conoce como España Boba. Este desinterés por la colonia de Santo Domingo se debió a la ocurrencia de la Guerra de la Independencia Española contra los franceses y al proceso independentista que surgió en muchas de las colonias españolas en América. El agotamiento de las riquezas de la colonia provocó el desinterés de la metrópolis para la producción de nuevas riquezas y bienes. El 1 de diciembre de 1821, el ex capitán general y escritor José Núñez de Cáceres declaró la independencia de la colonia llamándola Estado Independiente de Haití español, a la vez que solicitó la incorporación del nuevo estado a la Gran Colombia. Invasión y ocupación haitiana desde 1822 a 1844. A tan solo 9 semanas de que Núñez de Cáceres declarara la independencia, las fuerzas militares de Haití, dirigidas por Jean-Pierre Boyer, ocuparon la nación. Esto se debió en gran medida al escaso apoyo internacional dado al nuevo Estado. Desde que Boyer tomó la posición de la parte este de la isla, dispuso una serie de medidas con el propósito de asegurar su unificación. Una de ellas fue la abolición de la esclavitud, que benefició a alrededor de 8.000 esclavos. No obstante, una vez libertos, fueron obligados a permanecer como trabajadores en las parcelas de la tierra de los antiguos esclavistas, como una manera de conciliar intereses con ese sector oligárquico. Esta nueva forma de producción agrícola pasó a ser la dominante en toda la isla, constituyendo la principal actividad comercial y económica. También impulsó la representatividad electoral de las poblaciones a diversos niveles y la puesta en vigencia del Código Civil francés en toda la isla. Impuso el servicio militar a la vez que restringió el uso de la lengua española y eliminó algunas costumbres tradicionales como las peleas de gallo. En 1827 se dio una situación crítica para el gobierno, debido a que los ciudadanos se opusieron rotundamente a pagar impuestos, que fue una de las medidas decretadas por Boyer. Este apeló entonces a los recursos de emitir papel moneda, iniciándose así un proceso de evaluación del corde. A la sazón moneda oficial en ambos lados de la isla. Al mismo tiempo, aumentó el descrédito internacional del gobierno de Boyer. Ante esta situación, muchos sectores empezaron a protestar y a conspirar contra el gobierno dictatorial de Boyer. A nivel contestatario, tuvo cierta importancia la creación de nuevos movimientos, integrados por los pequeños campesinos carentes de mano de obra y recursos financieros adecuados, con los de desarrollar su nueva actividad productiva. A principios de 1830, el extremo control a que fue sometido el sector de los comerciantes determinó una fuerte caída de sus actividades, reduciendo considerablemente el comercio de productos nacionales y la importación de artículos manufacturados provenientes del exterior. Esto estuvo vinculado a la independencia de una de las medidas más fuertes del régimen de ocupación, que fue la prohibición a todos los dominicanos
de dedicarse al intercambio comercial. Esta revolución establecida que solo podían ejercer del comercio las personas de origen extranjero. Los ciudadanos de origen haitiano y los representantes de cada casa comercial internacionales, toda persona de la parte oriental que quisiera dedicarse a dicha actividad debía juramentarse primero como ciudadano haitiano. Con esta medida se provocó un incremento de los movimientos conspiradores contra Boyer. Otro hecho importante que coadyuvó al afán de independencia lo fue el enfrentamiento que tuvo la Iglesia Católica contra el gobierno de Boyer, ya que éste le confiscó sus terrenos y bienes. También el choque directo con el arzobispo Pedro Valera repercutió en toda la población, el cual vio en esas y otras medidas la conculcación de los derechos políticos y económicos y sociales. En síntesis, la limitación de celebraciones de las fiestas religiosas, la prohibición de los juegos de gallos y de azar, la obligatoriedad de las labores agrícolas y no uso del español en los actos y documentos oficiales, el cierre de las universidades, el reclutamiento militar de los jóvenes y el pago de los impuestos fueron medidas que contribuyeron al disgusto y a la posterior revuelta contra el gobierno haitiano. Todo esto fue reforzado por la percepción de sí mismo tenían los dominicanos, quienes se sentían diferentes a los haitianos en idioma, raza, religión y costumbres. Juan Pablo Duarte fue quien fundó la sociedad secreta La Trinitaria, pero este grupo fue descubierto y le cambiaron el nombre a La Filantrópica. En 1843 los trinitarios se unieron al grupo liberal de los haitianos para derrocar al presidente Boyer, pero los trinitarios llamaron la atención de Charles Riviere. Él encarceló una parte y le ordenó a Juan Pablo Duarte salir del país. Pero después, al pasar del tiempo, los rebeldes querían que Juan Pablo Duarte llegara al país antes de que se dieran cuenta todo lo que ellos habían planeado. En 1844, los rebeldes, al darse cuenta que Juan Pablo Duarte no había llegado, decidieron seguir las órdenes de Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y Pedro Santana. La noche del 24 de febrero de 1844, los principales miembros de la Trinitaria se reunieron en casa de Francisco de Rosario Sánchez a acordar todos los planes que ellos tenían. Guerra por la Independencia. El 27 de febrero de 1844, los rebeldes liderados por Sánchez, ante la ausencia de Duarte, tomaron la fortaleza Osama, en la capital de Santo Domingo. La guarnición haitiana fue tomada por sorpresa, aparentemente traicionada por uno de sus centinelas. Otro grupo de insurgentes liderados por Matías Ramón Mella llegó hasta la Puerta de la Misericordia, donde Mella disparó el legendario trabucazo de la independencia y Sánchez izó inmediatamente la nueva bandera dominicana al grito de Dios, patria y libertad. Había nacido la nueva república bajo la forma de un gobierno republicano y democrático, en un pueblo libre que rechazaba cualquier imposición extranjera. El gobierno provisional, presidido por el conservador Tomás Bobadilla, organizó rápidamente un ejército para defender la exitosa sublevación y aplastar las contraofensivas de las tropas de reacción enviadas por Puerto Príncipe. En los días que siguieron a la proclamación de la independencia, todos los funcionarios haitianos salieron de Santo Domingo. Tomás Bobadilla y Briones, un jurista conservador que había participado en la anterior insurrección, encabezó la Junta Provisional de Gobierno de la nueva República. En marzo de 1844, las tropas haitianas invadieron nuevamente la parte oriental para restablecer su control.
pero se vieron obligados a retirarse después de sufrir grandes pérdidas. A principios de julio de 1844, Duarte fue instado por sus seguidores a convertirse en presidente de la República. Duarte estuvo de acuerdo, pero solo si se hacía por medio de elecciones libres. Esta circunstancia fue aprovechada por Pedro Santana, quien asumió el gobierno cuando las fuerzas militares leales a él tomaron Santo Domingo el 12 de julio de 1844 y procedió a encarcelar a Duarte, Sánchez y Mella. El 6 de noviembre de 1844, una asamblea constituyente redactó una constitución basada en los modelos de Francia que establecían la separación de poderes y los controles legislativos sobre el Ejecutivo. Sin embargo, Santana incluyó el artículo 210, el cual le concedió un poder ilimitado durante la guerra contra Haití. Esta guerra continuó durante todo septiembre y noviembre de 1845, donde los haitianos fueron derrotados en las batallas La Estrella y Bel-Air. Las tropas haitianas en esos combates sufrieron más de 1000 muertos, miles de heridos y cientos de prisioneros. El 21 de diciembre, las goletas haitianas Unión, Dieu Proteget y Gutiérrez accidentalmente quedaron encalladas cerca del Puerto Plata y los dominicanos tomaron 149 prisioneros sobrevivientes. Santana se mantuvo como presidente hasta 1848, cuando perdió las elecciones. En 1849, el presidente haitiano Faustino Soulouquet atacó la nueva república, pero fue derrotado en la batalla de El Número y Las Carreras. Más de 500 haitianos murieron.